sea C un valor en el intervalo abierto a, b. Vamos a probar que f es integrable en el intervalo cerrado a, b, si y solo si f es integrable en el intervalo cerrado a, c y en el intervalo cerrado c, b. Y además, la integral de a hasta b de f es igual a la integral de a hasta c de f más la integral de c hasta b de f. Supongamos que f es integrable en el intervalo cerrado a, b. Si nosotros damos epsilon mayor que 0, sabemos que debe de existir una partición P0 del intervalo cerrado a, b, tal que la suma superior de f con respecto a la partición P0 menos la suma inferior de f con respecto a la partición P0, eso sea menor que epsilon. ¿De acuerdo? Ahora, consideremos una nueva partición, la cual va a ser igual a la partición P0 unión el punto C. Esta es un refinamiento de la partición P. Por tanto, como ya hemos visto en videos anteriores, la suma superior de f con respecto a la partición P menos la suma inferior de f con respecto a la partición P, esta resta debe ser menor o igual que esta de acá, y por tanto será menor que epsilon, ya que esta fue declarada menor que epsilon. Ahora, notemos que la partición P se puede ver como la unión de estos dos conjuntos. El primer conjunto es el conjunto de los puntos de la partición que son menores o iguales que C, y el otro conjunto son los puntos de la partición que son mayores o iguales que C. Vamos a llamar a este conjunto como el conjunto P1 y a este lo llamaré P2. Notemos que P1 es una partición del intervalo cerrado a, C y P2 es una partición del intervalo cerrado C, B. Por tanto, vamos a obtener lo siguiente. La suma superior de f con respecto a la partición P, que es igual a esta suma, la puedo separar en dos sumas. ¿Cómo las voy a separar? Pues en esta primer suma voy a considerar a solamente los xk que estén en este conjunto. Es decir, voy a sumar sobre los xk que son menores o iguales que C. Mientras que en esta suma solo voy a considerar a los elementos que estén acá. Por tanto, ahí tengo que considerar a todos los x sub k menos 1 que son mayores o iguales que C. Porque quiero que empecemos con este punto y de ahí consideremos todos los demás puntos, ¿de acuerdo? Y lo mismo va a suceder con la suma inferior. La suma inferior de f con respecto a la partición P, que es igual a esta suma, igual se puede separar en estas dos sumas. Aquí es donde estoy utilizando los puntos que pertenecen acá y aquí estoy utilizando los puntos que pertenecen aquí. Como dijimos anteriormente, esta suma superior es igual a estas dos sumas. Ahora noten que esta suma es la suma superior de f con respecto a la partición P1, pues recuerden que dijimos que P1 era una partición del intervalo cerrado a, C. Y esta suma de aquí es la suma superior de f con respecto a la partición P2, pues dijimos que P2 es una partición del intervalo cerrado C, B. ¿De acuerdo? Lo mismo sucede con la suma inferior de f con respecto a la partición P. Va a ser igual a la suma inferior de f con respecto a la partición P1 más la suma inferior de f con respecto a la partición P2. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener lo siguiente. Noten que esto más esto es igual a esto de acá. Pues esta cantidad más esta, estamos diciendo aquí que es igual a esta suma. Mientras que esta cantidad y esta juntas son la suma inferior. Por tanto, estamos probando que la suma de estas dos cantidades es menor que epsilon. Por tanto, ya que esta cantidad es no negativa y esta tampoco, vamos a obtener que cada una de ellas también es menor que epsilon. Esta resta es menor que epsilon y esta resta también es menor que epsilon. Pero noten que eso es probar que f es integrable en el intervalo cerrado a, C. Pues estoy diciendo que dado epsilon existe una partición tal que se cumple esta desigualdad. Y estoy diciendo que existe también una partición P2 tal que se cumple esta desigualdad. Estoy probando que f es integrable en el intervalo cerrado a, C y en el intervalo cerrado C, B. Y la primera parte de nuestra demostración ya está completa.
Ahora, supongamos que f es integrable en el intervalo cerrado a, c y en el intervalo cerrado c, b. Por tanto, si nosotros damos epsilon mayor que 0, deben de existir P1 partición del intervalo cerrado a, c, tal que esta resta sea menor que epsilon sobre 2. Estoy utilizando la integrabilidad en el intervalo cerrado a, c. Y por otro lado, debe de existir una partición P2 del intervalo cerrado c, b, tal que esta resta sea menor que epsilon sobre 2. Aquí estoy utilizando la integrabilidad en el intervalo cerrado c, b. Ahora noten que si yo considero como P igual a la unión de P1 y P2, como P1 es un conjunto de puntos del intervalo cerrado a, c y P2 es un conjunto de puntos en el intervalo cerrado c, b, la unión de estas dos será un conjunto de puntos del intervalo cerrado a, b, lo cual será una partición del intervalo cerrado a, b. Y como hace rato analizamos, otra vez tenemos que la suma superior de f con respecto a esta partición P será igual a esta suma más esta suma. Y la suma inferior de f con respecto a la partición P será igual a esta suma. ¿De acuerdo? Con eso obtenemos lo siguiente. La suma superior de f con respecto a la partición P menos la suma inferior de f con respecto a la partición P, utilizando las igualdades de arriba y acomodando, obtenemos que eso es igual a esta resta más esta resta. Pero recordemos que esta resta fue declarada menor que epsilon sobre 2 y esta resta también. Por tanto, estoy probando que para todo epsilon mayor que 0 existe una partición del intervalo cerrado a, b, tal que esta resta es menor que epsilon. Y como bien sabemos, eso es probar que f es integrable en el intervalo cerrado a, b. Ahora, utilizando las particiones anteriores, están de acuerdo que la integral de a hasta b de f es menor o igual que la suma superior de f con respecto a la partición p. Pero esta suma superior era igual a esta suma de acá. Ahora, recordemos que esta cantidad fue declarada hace un momento menor que epsilon. Por tanto, si nosotros pasamos esto y esto al lado derecho sumando, obtenemos esta desigualdad. Por tanto, ya que esta integral es menor o igual que esto, pero esto es menor que esto de acá, obtengo que la integral es menor que esta suma más epsilon. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Pues esta suma inferior es menor o igual que la integral de a hasta c. Y esta suma inferior es menor o igual que la integral de c hasta b. Entonces yo estoy probando que esta integral es menor que este número más epsilon. Ahora, en este canal hemos probado en un video anteriormente que si a menos epsilon es menor que b para todo epsilon, entonces a es menor o igual que b. Si nosotros pasamos el epsilon para acá, esto es lo mismo que decir que si a es menor que b más epsilon para todo epsilon, entonces a es menor o igual que b. Pues noten que aquí sucede lo mismo. Estoy diciendo que este número es menor o igual que este número más epsilon para todo epsilon mayor que 0. Por tanto, en virtud de ese video, es que podemos concluir que esta integral es menor o igual que esta suma de integrales. Por otro lado, al considerar esta suma de integrales, esta integral es menor o igual que la suma superior de f con respecto a la partición P1 y esta integral es menor o igual que la suma superior de f con respecto a la partición P2. Y como dijimos anteriormente, esta suma es menor que esta suma de acá. Pero esta suma es la suma inferior de f con respecto a la partición P. Y esta suma inferior es menor o igual que la integral de a hasta b. Nuevamente estamos demostrando que este número es menor o igual que este número más epsilon para todo epsilon mayor que 0. Por tanto, utilizando nuevamente el mismo argumento que usamos en el caso anterior, se prueba que este número es menor o igual que este. Noten que ya tengo probadas las dos desigualdades, por tanto la igualdad ya está probada. Así que la prueba del teorema ha sido completada. Con la proposición anterior es que se justifican las siguientes definiciones. Vamos a definir a la integral de a hasta a de f como 0 y a la integral de b hasta a de f como menos la integral de a hasta b de f si a es menor que b. Utilizando estas dos definiciones, pueden comprobar que esta igualdad se va a cumplir
para todo a, b y c números reales, siempre y cuando cada una de estas integrales esté bien definida.